Bueno, buenas tardes. Y es un enorme placer y honor haber llegado hace apenas una semana y ya rápidamente la primera reunión pública frente a dos audiencias, yo diría, gemelas y muy importantes para mí. El Rotary, del cual muy orgullosamente soy miembro, y en este almuerzo de diplomáticos y de embajadores, una carrera que empezó hace 44 años. Así que es un enorme orgullo, un enorme placer poder conversar un rato con ustedes. No se preocupen, no voy a hablar mucho, porque además en Naciones Unidas, y acá está Claudia Mojica, últimamente se trata de limitar los discursos a los 3 minutos, infructuosamente, pero se trata. Así que vamos a tratar de cumplir fructuosamente, no 3, pero no más de 10. El título es We the People, nosotros los pueblos. Es una frase extraordinaria que está en la Constitución de Estados Unidos, pero que constituye las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas. Y yo además está a decir que habrán visto, mi primer destino fue Naciones Unidas y el último también, soy un multilateralista, como dirían en términos vitivinícolas, un tempranillo. Soy un profundo amante, convencido y defensor del multilateralismo, porque creo que no hay alternativa al multilateralismo. Y me pareció recurrir a estas palabras, nosotros los pueblos, para tratar de tener una conversación con ustedes, porque además yo creo que resume muy bien la ética y el concepto tanto de la diplomacia como del movimiento rotario. Y quiero aclarar que la Carta de Naciones Unidas empieza con nosotros los pueblos, no nosotros los estados, no nosotros las naciones. Y me parece que eso hay que rescatarlo, porque cada vez más, y más en este siglo XXI, los pueblos, y no los populismos, son cosas muy distintas, nosotros los pueblos van a tener un papel cada vez más relevante. Primero, una breve reflexión sobre diplomacia y el movimiento rotario universal, que además tuve el enorme orgullo de haber sido designado miembro honorario del club de Rotary Club de Nueva York, uno de los más importantes de Estados Unidos, porque tiene una conexión muy directa con Naciones Unidas. ¿Por qué creo que es importante este almuerzo? Porque diplomáticos y rotarios creemos en la paz. Y la paz no como un estadio entre dos guerras o dos conflictos, sino como la paz como un estadio y un sustrato esencial para el desarrollo y progreso de los pueblos. Ahí tenemos un punto en común. Tenemos también un punto en común en que para un rotario, para un diplomático, siempre debe existir el otro, hay un otro. Y tenemos que reconocer a ese otro, y dialogar con ese otro, y colaborar con ese otro, y cooperar con ese otro. Por algo, la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de los miembros de la familia humana. Yo en eso creo que somos todos miembros de la familia humana, y los largos años que pasé en Naciones Unidas me demostró que somos todos miembros de la familia humana. A veces nuestros gobiernos no coinciden, pero somos todos miembros de la familia humana. Término que ya Juan Bautista Alberdi en un libro excepcional, El crimen y la guerra, lo tenía muy presente cuando hablaba del pueblo mundo. En 1872, Juan Bautista Alberdi, que unos años antes escribió la Constitución Argentina, escribió este fenomenal libro que se llama El crimen de la guerra y hablaba del pueblo mundo, la gran familia humana. Así que bueno, yo creo que partiendo de esas dos simbiosis, permítame compartir algunas ideas. ¿En qué mundo vivimos?
Y siempre uno dice que vivimos en un mundo complejo, difícil, diferente, el más complejo, el más difícil. Yo no sé si es así, pero sí creo que tiene una particularidad muy especial, porque en este mundo están conviviendo dos fenómenos, dos conceptos, como querramos llamarlos, que son difíciles de domesticar, que son el leviatán y el algoritmo. Estamos en un mundo en donde estamos todavía en el mundo westfaliano, de estados soberanos, pero al mismo tiempo el algoritmo rompe con todo eso. Estamos en las fronteras y en la nube. Estamos en el mundo de los estados soberanos, pero estamos al mismo tiempo insertos en el mundo que no controla ningún estado soberano y que al mismo tiempo empodera cada vez más a nosotros los pueblos, a we the people. Y eso lo hace muy complejo, y eso lo hace muy difícil y es un enorme desafío. Es un problema, pero es un desafío al mismo tiempo, y yo creo que eso es lo que para mí más va a definir los próximos años. Cómo convivimos, y yo le diría que hasta mental y culturalmente, cómo hacemos para que viva este leviatán con el algoritmo. Y es yo diría, un desafío fundamentalmente ético. Otro punto en común entre diplomacia y movimiento rotario, porque todas esas valores comunes que teníamos y que tenemos solamente son valores comunes porque hay un fundamento ético que lo sostiene. Esto nos lleva rápidamente a pensar que hace falta un nuevo paradigma. Tenemos que pensar nuevas formas de convivencia a futuro, porque todos los paradigmas con los que estamos trabajando yo creo que han sido superados. Tenemos el enorme desafío de buscar nuevos paradigmas. Segundo punto que quisiera compartir con ustedes y que me parece fantástico, sobre todo en estos momentos muy complejos y difíciles, de desafíos y oportunidades, es lo que un exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, llamaba y decía que estamos con problemas sin pasaportes. Y es así. Hoy los grandes problemas y los grandes desafíos no tienen pasaporte. No tiene pasaporte el terrorismo, no tiene pasaporte ni necesita visa el cambio climático, la pobreza, la marginación, la inteligencia artificial, la proliferación nuclear, el tráfico de armas ligeras, las pandemias, las migraciones forzadas. Y eso le da una complejidad aún mayor a nuestra realidad. Yo cuando empecé mi carrera hace muchos años, y muchos los que están acá presentes lo habremos vivido, los problemas sí tenían pasaporte y necesitaban visas. Un problema no pasaba automáticamente la frontera. Hoy sí lo hace. Y eso es un enorme desafío y nos exige tener una mirada distinta, una sensibilidad distinta. Y yo diría, y vuelvo a lo primero, tener muy en claro que todos esos problemas sin pasaporte, sin visa, afectan directamente a nosotros los pueblos, a we the people. Le guste o no le guste al gobierno, al Estado, a la nación, se cuelan en las rendijas. No tienen pasaporte, no tienen visa, y hace que sea muy difícil abordarlos. Y quizás el último punto, porque así trato de violentar lo menos posible los 3 minutos que ya lo violenté, es que como gran creyente que soy del multilateralismo, soy también un gran crítico del actual multilateralismo que exige adaptarse al siglo XXI. Exige adaptarse al siglo XXI. Yo creo que, como le dije, no creo que haya alternativa al multilateralismo. ¿Qué significa el multilateralismo? El multilateralismo
significa ni más ni menos que esto. Esto podría ser una audiencia multilateral, en donde estamos conversando, dialogando, reconociendo al otro. Si no estamos de acuerdo, buscamos soluciones a través del diálogo. No en este caso, por suerte, en algunos casos en el mundo global hay que recurrir a la fuerza, no hay que ser ingenuos. La fuerza, que muchas veces es la derrota a la diplomacia, es necesaria, pero como trampolín para la recuperación de la paz y para que funcione nuevamente la diplomacia, no como un fin en sí mismo. Y por eso que una de las cosas que hay que hacer es que hay que desmilitarizar la diplomacia. La diplomacia actualmente se ha militarizado en el sentido que los estados muchas veces recurren en demasía a la fuerza, a la guerra, al conflicto, y no necesariamente, y ahí es donde quizás es la principal crítica a las Naciones Unidas, no como organización, sino a los 193 países que la componemos, porque criticar a las Naciones Unidas es muy fácil, pero es criticar una entelequia. Tenemos que hacer una autocrítica, porque nosotros somos las Naciones Unidas. We the people somos nosotros. Las Naciones Unidas son lo que 193 países quieren que sean, con, pequeño paréntesis, 5 que tienen un poquito más de poder que los otros 188, porque tienen el poder de veto, pero en definitiva las Naciones Unidas son 193 países. Y quizás yo diría la gran falencia de estos años es que no recurre lo suficientemente a la prevención. La prevención, como en medicina, ayer fue el Día de los Médicos y felicitaciones y a todos los médicos presentes. Yo recién le decía a la embajadora de México que no hay mejor lugar para enfermarse que en el almuerzo de los miércoles, porque uno tiene garantizado la curación inmediata. La prevención es fundamental en todos los órdenes de la vida, pero en la diplomacia es lo que hace la diferencia en la gran mayoría de los casos. A veces no. En el caso del terrorismo no, porque el objetivo del terrorismo es la destrucción, es muy difícil prevenir, pero en la mayoría de los conflictos la prevención está ahí, uno la ve y a veces no recurre a la prevención, y por eso que muchas veces hay conflictos que se pudieron evitar y no se evitaron por no haber habido prevención. Yo no voy a hablar más porque creo que hay algunas preguntas, ya me he escuchado mucho. Simplemente permítame terminar con uno de mis autores favoritos, y además creo que es una excelente definición del multilateralismo, que es Carlos Saavedra Lamas. Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz, el primer Premio Nobel de la Paz latinoamericano. En 1936 presidió la Asamblea General de la Liga de las Naciones, el antecesor de las Naciones Unidas. Y en su discurso dijo lo siguiente, y yo simplemente les solicito, cuando yo diga Liga de las Naciones, piensen en Naciones Unidas y es vigente hoy, 4 de diciembre del 2024. Decía Carlos Saavedra Lamas, la sociedad de las naciones es objeto de críticas continuadas, se le formulan reproches persistentes y se hacen incidir sobre ellas todas las responsabilidades. Tiene, sin embargo, el derecho de volverse hacia los que la fustigan, hacia el mundo que la circunda, para formularle, a su vez, una reclamación. La necesidad de contribución moral, de la lealtad solidaria, del coraje hasta del espíritu de sacrificio que se compromete en el momento de su creación y que su misión exige. Muchas gracias. Embajador, muchísimas gracias.